¿Cómo están? Buenos días. Mm, Me demoré un poquito porque estaba conversando con su profesor de prácticas. Me dice que han salido mal hasta en la prueba de entrada, ¿no? Hola, Sí, profesor, buenos días. ¿sí? Ya conversé, sí, terminé de conversar con él. Ya le indiqué lo que tiene que hacer. Este, a ver. Lo que pasa que cuando yo les pregunté si habían revisado el material era, creo que acá era. No, o sea, era acá. Yo tengo acá dos prácticas y se las voy a enviar ya. Por lo menos lo miramos, ¿ya? Es que, no lo he hecho yo eso. Pero de todas maneras le va a servir de algo. ¿Ya? Ten en cuenta que es presencial la evaluación del próximo viernes, ¿ya? Y algunos dibujos acá que, no sé. Ya. Aquí hay un problema que está en el material que les envié. ¿Cómo resolvieron ese problemita que está ahí? A ver, no sé si les estoy compartiendo. ¿Lo ven? Dice que se muestra un sólido limitado por dos superficies, S1 y S2. Ya está. La superficie S1 dice que es una esfera, la que está arriba, y que es tangente al plano XY, ¿no? El centro se encuentra en el eje Z, mientras que la superficie S2 dice es un semicono circular recto. Ya está. Determina las ecuaciones de la superficie si se sabe que ambas se cortan en una circunferencia de radio 4. O sea, si nosotros vemos lo que nos está diciendo en z igual a 5, prácticamente tú tienes ahí una traza, ¿no? Esa traza dice que es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. En realidad eso es casi lo que determina todo, ¿no? No sé si por lo menos nos fijamos de qué se trata eso. Yo les preguntaba si ustedes resuelven, o sea, a ver, un ratito. Bueno, ¿alguien resolvió esto? Por ahí debía haber empezado, ¿no? ¿Mm? Por ahí les di también unos sólidos que lo expresen en forma de conjuntos también, ¿no? O sea, lo que está diciendo en esto de acá es que esta curvita es x cuadrado, radio 4, ¿no? Más y cuadrado, esto es igual a 4 al cuadrado, pero cuando z es igual a 5, eso es lo que está diciendo. Entonces, lo que hay que hallar, por ejemplo, es, si gustan, hallamos una de ellas, ya que estoy acá, pues, ¿no?
Supongamos que hallemos S1. Cuando nos pide hallar las ecuaciones, significa que es determinar a partir de esos datos una ecuación que represente justamente esa esfera, ¿no? Queda como dato de la esfera, dice, es una que es tangente al plano cuyo centro se encuentra en el eje Z. O sea, el centro de la esfera está por acá. ¿De acuerdo? Más o menos, a ver, no sé si... Para no pasar a otra diapositiva, voy a intentar escribir algo pequeño acá, ¿ya? Perdón, con esto de acá. Creo que lo edito mejor. Edito acá esto. Un ratito acá. No veo. Acá está. Ya está. Lo descartamos aquí. Esto lo vamos a subir acá. Ya, ahí creo que he ganado un poquito de espacio. Ya. Esa es que no. Ah, estoy. Ya, ese era el ejemplito, ¿no? Más o menos ahí. Un ratito. Petrica, buenos días. Eh, acá
disculpas. Miren, ya por lo menos habrán visto de qué se trata, ¿no? Pero no se preocupe, no le voy a poner este tipo de problemas, ¿ya? No es complicado porque ustedes en la academia han hecho más difíciles que estos problemas de acá. Porque la idea, yo supongo ahí, es que nos dicen que esta curvita de acá, esto es, el asunto es esto, ¿no? Algo así, creo. Tenemos que hallar una de ellas, por lo menos. Acá está. Esto es y esto de acá puede ser Z. Entonces, más o menos lo que tenemos es así, ¿no? Estamos con el PPT, ¿no? Entonces, tenemos que hacer con esto nomás. Vamos a ver si nos sale, ¿no? Es algo así, ¿no? Algo así. Nos dice que el centro está aquí, pues. Es 0, 0, 0, 0, 0, 0K, ¿no? La curvita de arriba no quiere decir que esté en el centro, ¿no? Entonces la curvita puede ser así, ¿no? Esto es x cuadrado más y cuadrado igual a, esto es igual a 16, ¿no? Y esto es 5, ¿no? Si no me equivoco. ¿Está bien? Eso es lo que dice el problema. Para z igual a 5 obtienes esa circunferencia, dice, acá está el dato abajo, sino que lo he editado para que me deje escribirlo. Dice que ambas se cortan en una circunferencia de radio 4. ¿Está bien? O sea, en z igual a 5 se obtiene esa circunferencia que está ahí. ¿Cómo es la ecuación de la circunferencia para nosotros ahí? La ecuación de esa circunferencia, perdón, de esa esfera, la ecuación de esa esfera, la podemos escribir x cuadrado más y cuadrado más z menos k al cuadrado. ¿Y cuánto es el radio? Si nos dice que es tangente, ¿podemos decir que es k al cuadrado también? ¿Hablen? Acá está. Ahí está. Dice que es tangente al plano XY. Entonces el radio sería K. ¿Está bien? No sé si me están escuchando. ¿Están ahí? Sí, profesor. Ya, Sí, pero está profesor. bien lo que estoy sugiriendo ahí. Ya está bien. Esa es la esferita, ¿no? Lo único que falta es hallar K. Y ahí utilizas que para Z igual a 5, con verde acá. Para Z igual a 5, vamos a tener aquí, esto de acá es 16. Esto es 5 menos k al cuadrado. Eso es igual a k al cuadrado. ¿Está bien? Y de ahí despejas ya pues el k, ¿no? Obviamente que el k tiene que salir positivo. A ver, ayúdenme con eso de ahí. Esto es 16 más 25 menos 10k más k cuadrado igual a k cuadrado. Entonces ahí tendríamos que esto es 41, ¿no? K es 41 sobre 10. Por lo tanto, la esfera que en este caso es S1, ¿no? Acá debería ser S1. S1 lo escribimos así, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado más Z menos 41 sobre 10 al cuadrado. Esto es igual a 41 sobre 10 al cuadrado. Ya está. Y eso no es nada. En los ciclos anteriores les he puesto que analicen las superficies cuádricas, pero con parámetros. Había unas preguntas medias bandidas, ¿no? Eso no les voy a preguntar. Yo quiero que por lo menos me sepan lo estándar, lo básico, que no lo fácil, sino lo necesario que nos pueda servir para el curso. ¿Está bien? Ya no voy a expulgar mucho superficies cuádricas, ¿ya? Bueno, lo que pasa es que yo les pregunté si habían hecho pues el material, ¿no? Por eso es. A ver, ¿qué más podríamos tener acá? A ver, en superficies de nivel, no necesariamente las superficies de nivel
lo vas a encontrar directamente. Es por eso que hoy día les voy a dar 2 exámenes con un solucionario, pero tengan cuidado porque a veces el profesor que hizo el solucionario lo hizo con GeoGebra y a veces los dibujos no se ven bonitos. Pero les va a servir de algo. Les puedo enviar, o sea, creo que ahí tengo 2 prácticas 1. ¿Saben? La miramos acá. Lo que pasa es que ustedes no hablan, o sea, no les entiendo. Lo que pasa disculpen, la profesora que me llamó, es de química y yo siempre les he dicho, ¿por qué ustedes no hacen empresa? Le digo, ustedes tienen un bagaje para hacerlo. Y le digo, por ejemplo, hoy día se necesitan los productos de limpieza, todo eso. Los trámites legales yo te puedo ayudar porque con la contadora y todo eso, el contador se puede hacer rápido. Y no hay que tener, lo malo que en el Perú le tenemos miedo a la SUNAT. Y hay que tenerle miedo. Tengan cuidado con eso. ¿Eh? Con la SUNAT nunca te metas. Es que también le dije lo siguiente, ¿no? Al profesor es que han salido mal. Yo no voy a hablar de ustedes mal jamás. Más bien, cuando alguna sugerencia me la hace. Y por eso estamos en clase. En clase háganlo todo. ¿Ya? A mí me gustaría que tengan entrevistas con los empresarios y vas a tomar tú otra visión de estudiar. ¿Te gustaría que tu empresa llegue una persona que se equivoque mucho en la empresa? Él, de ese lugar, él ya no va a contratar. Algo así es la cosa. Cuando tú tienes empresa y lo sufres en carne propia, recién te das cuenta, ¿no? Que a veces no todo es los libros. O sea, lo que otros lo han escrito, los mexicanos, los colombianos. Y qué bien le damos tarea al alumno de ese libro. Bueno, seguimos acá. Por ejemplo, puede ser un ejercicio. Las superficies cuádricas. Le voy a compartir mejor de repente el examen. A ver, no sé si, a ver. Tengo acá. Un poquito. Esto es. Ya está. No guardar. Creo que acá tengo. A ver, un notito. Me dicen si lo ven, ¿ah? ¿Ven ahí una práctica? Creo que es 18. Ya, les pongo así 18.1 porque los ejemplos que ustedes tienen que tener son cuando era presencial. Cuando era presencial, la práctica se tomaba junto con la prueba de entrada. Entonces ahí eso no nos sirve. Acá, por ejemplo, dice, grafique la función mostrando algunas curvas de nivel. Entonces la función lo está dando en dos reglas de correspondencia. ¿Ya? Ahí, por lo menos ahí el profesor sugiere una solución. Lo van viendo. ¿Ya? Lo van viendo. Bueno, ahí presenta su gráfico él, ¿no? En la pregunta 3 dice, grafique la superficie de nivel de F en el punto cuando cae 0. Entonces, la superficie de nivel son cuando F de X, Y, Z es una constante. En este caso está considerando el K. Ese F de X, Y, Z puede ser 1, puede ser 8, puede ser 7. Y aquí le dice solamente para K igual a 0. O sea, la primera regla, no sé si puedo pintar acá. Creo que sí puedo pintar. La primera reglita, aquí, lo igualas a 0. Y cuando tú lo igualas a 0, ahí te va a salir una superficie cuádrica. Pero no te va a salir toda la superficie cuádrica. ¿Por qué? Lo que vamos a tener nosotros ahí es que z menos 3 menos raíz, eso debería ser igual a 0. Entonces ahí tenemos nosotros z menos 3 sería igual a raíz de 25, por ejemplo, menos x cuadrado menos y al cuadrado para z mayor que 0. Si tú tratas de identificar, de repente no la puedes ver cómo está ahí.
Pero ustedes ven, si elevas al cuadrado y transpones, te va a salir una esfera, ¿no? Lo que va a salir ahí es x cuadrado más y cuadrado más z menos 3 al cuadrado, y eso es igual a 25. Pero dice que de esa esfera solamente grafiques z mayor que 0. Nota que el centro es 0,03 y el radio es 5. Quiere decir que lo que vas a dibujar no es la mitad de la esfera, sino un poquito más. ¿De acuerdo? Hasta donde choque el plano XY. Eso es más o menos el examen. No sé si están entendiendo las sugerencias. Ahí está resuelto, por si acaso. Entonces, la gráfica que tú vas a tener ahí sería algo así, bueno, algo así, ¿no? 003, 003, 23, pero el radio dice que es 5. O sea, la gráfica debería ser por acá, ¿ve? Debería ser así. Pero tú vas a pintar solamente hasta acá, ¿no? Hasta acá no me vas a pintar. Esto es lo que vas a pintar. ¿De acuerdo? Aquí es así y aquí es así. No sé si la van manchando la cosa, ¿no? Ahora, el otro asunto que debe quedar claro es lo siguiente. Esto de acá también lo vas a igualar a 0. Te va a salir otra gráfica, pero cuando tú le presentes al profesor, debería ser una sola gráfica, ¿ya? Y ahí están pues resueltos los problemas. Pues. Ahí tratan de ver, ahí hay otro ejercicio, creo, ahí. Esa gráfica, por ejemplo, no se nota, no está bien, ¿no? ¿No? Por eso yo le digo, el solucionar es una referencia nomás. No sé si lo están viendo, la gráfica, ¿no? Debería ser un poquito más, ¿no? ¿De acuerdo? Porque pide para z mayor que 0. No te pide para z mayor que 3. ¿De acuerdo? Ya está. Bueno, ahí. Esta pregunta 3, me gustaría que la vean bonito. Ya está, así. ¿Qué dice esa pregunta 3? Te pide que grafiques el dominio. Entonces ahí tú también ves superficies cuádricas. Pues, porque lo que quieres es que... estamos en la... quieres que esto de acá sea mayor o igual que 0 ahí, ¿no? Esto de acá también debe ser mayor o igual que 0. Bueno, en realidad lo que está pidiendo es que X, Y, Z son mayores o iguales que 0. O sea, te está pidiendo en el primer octante, ¿no? O sea, vas a graficar las superficies. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Sí? Ya, eso es lo que ustedes van a ver. O sea, ahí les sirva como referencia. ¿Sí? Sino que ahora vamos a continuar con la clase porque ya está, vamos a dejar acá. Esto. Ya, de un ratito se los envío, ¿ya? Vamos a ver Estamos viendo algo de derivada parcial. A ver. Derivada parcial. Profesor, Sí, ayer el profesor Bermeo nos dijo que le preguntáramos si es que va a venir derivadas parciales en la primera PC. sí, pues eso voy a hacer ahorita. Ayer ya Ah, empezamos algo, ¿está bien? Eso ok, va a ok. ser. Con ustedes definí las derivadas parciales. No sé si se acuerdan, ¿no? Definí, usé la definición. Eh, o sea, aunque así como están las cosas, creo que solamente hasta continuidad, creo.
ten en cuenta que la próxima semana solamente son 15 puntos. Entonces, hay un montón de preguntas ahí, ¿no? Y eso que yo podría darle la definición de una superficie cónica y les podría poner un ejercicio para que hay en la ecuación algebraica de esa superficie. Pero no, vamos a entrar con lo estándar más, ¿ya? Y eso es lo que hay que conocer. A ver, no sé. Recordamos entonces aquí lo que estábamos haciendo, ¿no? Si yo tengo una función w igual a f de x, ¿de acuerdo? Para x igual a x1, x2, xy, xn. Entonces podemos derivar respecto de cualquiera de las componentes. Entonces yo puedo derivar acá la derivada de f respecto de la variable x su y en el punto x. Eso es el límite de f de x1. La que va a variar es la componente xy. ¿No? La que va a variar es la componente xy. Sería x sub y más h. ¿De acuerdo? Ahí está, xn. Menos f de x1, y aquí sería x sub y x sub n. O sea, la que está variando es la componente xy. Es lo mismo que has hecho en cálculo diferencial. Es la misma, o sea, está variando una sola de, ahí está. Esa es la derivada parcial respecto de x sub y. Es la primera derivada parcial inclusive, ¿no? Derivada parcial de f respecto de x sub y. ¿De acuerdo? Ahí creo que más o menos nos quedamos. Entonces, lo que sucede es que hay funciones que tú puedes calcular su derivada usando la regla de derivación. O sea, por ejemplo, yo tengo acá un z que es igual a f de xy, que sea, por ejemplo, x cuadrado y menos 5 logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. Ya está. Entonces, esa función tiene una sola regla de correspondencia ahí. ¿De acuerdo? Tiene una sola regla de correspondencia. Entonces, cuando tú calcules la derivada parcial acá, o cuando calculemos allí, tenemos acá la derivada, por ejemplo, de esa función z respecto de x. ¿Qué quiere decir en eso? Que allí lo tomas como si fuera una constante. Entonces, lo que va a variar acá es lo siguiente. En el primer término, ese y es una constante, solamente derivas x. Entonces, debería ser 2x por y menos. Ahora, queremos derivar esto que está aquí, menos 5. Ahora derivamos ese término. Entonces, derivamos lo que aprendimos en cálculo diferencial, pues. La regla y la cadena. Primero derivas el logaritmo. Entonces, sería 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Y después derivas esto de acá. Sería esto de acá, x cuadrado más y cuadrado prima. Por lo tanto, tu derivada quedaría expresado de esta forma, ¿no? 2xy menos 5 entre x cuadrado más y cuadrado por 2x. Esa sería la prima. ¿Qué quiere decir eso? Si a ti te piden calcular la derivada de z respecto de x, por ejemplo, en el punto 1,2, lo único que tú haces directamente, ¿qué cosa es? Calcular la derivada como está ahí y lo evalúas en el punto 2. Eso es distinto si es que te piden la derivada en un punto donde hay cambio. Te voy a explicar ahorita por qué. A ver, evalúen ahí cuánto sale esa derivada. Lo que yo les quiero manifestar es que es muy posible que en unas semanas que calmen la cosa,
podamos hacer la clase presencial, ¿les parece? Los sábados, por lo menos. ¿Sí? Sábados presenciales, Sí, profesor. profe. O No, sea, pero no ahorita. todos los sábados. No, no ahorita todavía. Déjeme verlo todavía. No, 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 no. Todavía, déjeme verlo No, porque... profe. ¿Cómo? No le escucho. Virtual, profesor. Willy, Virtual, decía. no, no le escucho. Ya, bueno, ya, y yo no les he preguntado si ustedes me escuchan bien. Creo que debía haber Sí, empezado. profe, se la escucha bien. Sí, ya está. Ya, déjenme ver todavía eso, porque todavía no tiene... A ver, ¿cuánto sale? 2, creo. ¿Cuánto? ¿Dos? 2, vale. Dos. Ya está, dos, ya está. Pero sin embargo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú tienes una función? Voy a coger una función pequeñita acá nomás. Mira, a ver. Doy acá una función f de xy. F de xy es igual así acá. Valor absoluto de y por x cuadrado menos y cubo entre x más y cuadrado. Cuando x más y cuadrado es distinto de 0. Y aquí esto es 0 cuando x más y cuadrado es igual a 0. Ya está. Posiblemente de repente no es un ejercicio, pero ustedes saben que yo a veces con algo muy sencillo, yo hago más cosas. El dominio de esa función es todo el plano. Lo que pasa que, alguien creo que está con su... Lo que pasa que en esta parábola, o sea, tenemos así, en esa parábola, a ver, en esa parábola, ya está. Lo único que yo le pido a ustedes es que pongan de su parte, ¿ya? Ustedes ponen de su parte, créanme de que las cosas van a salir bien, ¿ya? A ver, x más y es así más o menos, ¿no? Esto es como tener algo así. Ya está. Esto es x más y al cuadrado igual a 0. Ya está. Pero el dominio de la función, por si acaso, es todo el plano. O sea, el dominio de f es todo el plano. Ya está. ¿Qué pasaría si alguien te pregunta y te dice lo siguiente? Nos dicen lo siguiente. Calcule la derivada parcial de f respecto de x, pero te pide en el punto 2,0. 2,0. Y te pide que calcules la derivada de f en el punto que sea menos 1,1. Ya está. Esos dos casos son bien distintos. Porque este punto de acá está aquí, mira. Está aquí. Como te pide la derivada respecto de x, significa que es este punto y te desplazas un poquito para la derecha. Sigues estando en la misma regla. Ahí estás. Pero en cambio este puntito de acá, este puntito de aquí es este de aquí más o menos. Aquí es este puntito de aquí. Menos 1, menos 1,1. Ahí estás, mira. Entonces, cuando tú vas a derivar respecto de x, vas a usar el punto que está en rojo y también vas a usar puntitos que no están en el rojo. O sea, el segundo caso, vas a utilizar las dos reglas. No sé si van por ahí, van entendiendo la cosa. O sea, el tener acá la derivada parcial en el punto 2,0, como es respecto de x, necesitas el punto 2 más h
0. Ya estarías acá. Sigues en la misma regla. Entonces, para este punto de acá, directamente, pues, para este punto de ahí es directamente. Directamente. ¿En qué sentido? Que tú calculas la derivada parcial usando las reglas de derivación. ¿Quién es la derivada de f respecto de x? Vas a utilizar acá la derivada respecto de x de esta expresión de acá. Valor absoluto de y, x cuadrado menos y cubo sobre x más y cuadrado. Derivas eso de ahí, porque no te sales de la regla. Entonces aquí dices valor absoluto de y eso lo derivas como un cociente, ¿no? 2x por x más y cuadrado menos x cuadrado menos y cubo por 1. Eso entre x más y cuadrado todo al cuadrado. Entonces, evalúas ahí la derivada de f en el punto 2,0. Como está multiplicado todo por 0, nos va a quedar 0. Pues, ¿está bien? O sea, Claro, claro. ahí no hay problema. Está claro esa partecita, ¿no? Te pueden pedir en otro punto, pues, donde no hay cambio. Entonces, tú lo que haces es calcular la derivada usando las reglas usuales de derivación y lo evalúas. Hacemos el otro punto, mira, un ratito, pero voy a borrar porque para que me quede todo en uno solo nomás, ¿ya? Mira, es que ese es el principal, pues, ¿no? Entonces vamos a hacer acá. Para este punto de acá, para 1, 1, no, para menos 1, 1, que pertenece, inclusive le pongo a esta curva C, que pertenece a C, ahí donde hay cambio, ¿está bien? Ahí hay el salto, eso lo hacemos por definición. ¿Por qué? Mire, al utilizar la definición, la derivada de f respecto de x, pero en el punto menos 1,1 es así, ¿ve? Es el límite, varía x, ¿no? Sería f de menos 1 más h, 1 menos f de menos 1,1. Esa es la definición de derivada parcial, pero respecto de x sobre h, cuando h tiende a 0. ¿Qué es lo que observas? Mira, ve. Necesitas este punto de acá, ve, menos 1 más h, 1. Y necesitas el punto menos 1, menos 1,1. Necesitas esos dos puntos. O sea, necesitas este punto que está aquí, que es, y este punto de que está aquí. Esto es menos 1,1 y este de acá es menos 1 más h, 1. ¿Está bien? Esa es la razón por qué utiliza la definición. Y ahora evalúa, pues, ¿no? Esto es el límite cuando h tiende a 0. Acá van a intervenir ustedes. ¿Ah? Utilizamos, esto es valor absoluto de 1 por menos 1 más h al cuadrado menos 1 al cubo, ¿no? Esto es valor absoluto acá. Y esto de acá sería menos 1 más h más 1 al cuadrado. Menos, evaluamos acá, valor absoluto de 1 por menos 1 al cuadrado menos 1 sobre menos 1, ratito acá. Ah, no, estoy procediendo mal y ustedes no me corrigen. Este punto que está aquí, ratito acá, este punto que está aquí está en la parábola. Para estos puntos de aquí, ¿cuánto vale la función? La función vale 0. ¿Está bien? Entonces, esto de acá es 0. Esto de acá, todo esto de acá, el valor es 0, porque es un punto que está en
en la parábola. Entonces acá deberíamos poner 0 aquí. Todo entre h. Ya está. Calculen ese límite. Según ese límite, tú das la respuesta. Aquí aplicas cálculo diferencial. A ver. Y ahí le voy a hacer una preguntita. Ya, ahí le voy a hacer una preguntita adicional. Menos infinito. El asunto está que no existe. ¿Sí? Es menos infinito. ¿Qué dice? Sí, profesor, sale menos infinito. Menos infinito. Quiere decir que la derivada parcial en ese punto no existe. Ya está. Les voy a pedir a ver que calculen, por ejemplo, en el punto 0,0. Vamos a pedir acá. A ver si se ha entendido lo que estoy hablando. No va a ser que estoy hablando de más. Yo quiero hallar para el punto 0,0. Quiero que calculen la derivada parcial respecto de x en el punto 0,0. ¿Se va a hacer por la definición o directamente? Directamente sería 0. ¿Directamente? ¿Por qué? Ah, no, profesor, me confundí. No, no. Hay que usar la definición. El que te dé 0 usando la definición no es que está bien lo que has procedido. Tú estás haciendo que f de x y te dé 0. Ya esa recalcula la derivada. Eso has hecho, ¿no? Esa maldad has hecho, ¿no? Sí, profesor, disculpe. Ya, ya. Entonces ahí hay que calcular usando la definición. O sea, puede coincidir, ¿ah? Y tú puedes decir, pues, tanto hace. No, es el límite, dice, de f de 0 más h, 0 menos. Lo tratas como el punto, como si lo has tratado menos 1, 1. Igualito lo tratas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que acá te va a dar 0, ¿no? Porque el y te va a hacer 0 en la regla de correspondencia. ¿De acuerdo? Ahora, va a dar 0, ¿no? No es que f de h, 0, en la regla de correspondencia te da 0, ¿no? Ya está. Ahora, yo quiero que calcules la derivada parcial de f respecto de y en el punto 0, 0. Ya está. Entonces acá sería, el punto es, y ahora el que varía, ¿no? Es 0, 0 más h menos f de 0, 0. Sobre h, cuando h tiende a ser 0. Ya está. Lo que pasa que quería comentarles es que yo estoy sugiriendo a la universidad, dinero hay. Lo que pasa que a veces falta dirigirlo. Que las clases que se hagan en esta situación complicada se graben, o sea, se filmen, y el alumno que está afuera, él pueda verla, haya una cámara ahí, de tal manera que el que está afuera pueda ver lo que se está haciendo en el salón de clase. ¿No les parece? Sí, profesor, sería una buena idea. Sí, profe, Claro, estaría bien. Sí, estamos de acuerdo, es- es- totalmente de acuerdo. eso es el asunto, porque hay otras universidades que lo están haciendo. Yo les he preguntado el costo. No, me dice, tú compras al por mayor y te sale casi a las 3/4 partes, me dice. Y ya te queda, me dice eso. O sea, no es que tú lo utilices y eso se va a botar. Y eso no se compra todos los años, pues me dice. Por lo menos te durará unos 15 años. Bueno, salvo mejor parecer. Ya está. Bien, ¿cuánto sale? A ver.
ahí ya directamente no coincide como tú habías razonado, ¿no? No es que va a ser f de 0, h, ¿no? Entonces, el valor absoluto de h te va a quedar valor absoluto de h, ¿no? Habrá alguien que calcule, pero ya por lo menos saben cómo se ataca el problemita, ¿no? Primero ubicas dónde está el punto. Ahí, si el punto es donde hay salto, por definición. Y si el punto está donde no hay salto, derivas de manera directa, ¿no? Y lo evalúas ahí. A ver, 0 le vuelve a dar. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Sí. Vuelve a dar 0. A ver. Menos 0. Acá tenemos el x es 0. No da menos 1. A ver, 0. Porque se divide entre h, ¿no? No da arriba a la cuarta, ¿no? Y arriba da cubo. Queda arriba el h tiende a ser 0. Da 0 también. ¿Ya? ¿Sí? El profesor queda el valor absoluto de h arriba. Sí, sí, ahora se lo da h. Y el menos h, menos 1 por a, por lo tanto queda 0. Ya está. Por lo menos quedó la idea intuitiva cómo se resuelve el problema. Ya está. Ya, me voy a ayudar. No sé si resolvemos, a ver. ¿Cómo se interpretan las derivadas parciales? ¿Cómo se interpretan las derivadas? Aquí voy a aprovechar para poner un ejemplito que vino hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, daba acá una función f de x, y, z, que sea, por ejemplo, x cuadrado, no, y cuadrado para que quede el otro, ¿no? A ver. Y cuadrado más z cuadrado menos seno cuadrado de x. Ahí está. Entonces ahí tenemos una función de 3 variables, ¿no? De 3 variables. Queremos graficar las superficies de nivel de F al nivel K igual a 0. Si es 1 va a aumentar. Si es, se van a dar cuenta, si le pongo 1, le pongo 2, lo que va a hacer lo va a separar. El problema es qué pasa, a ver, para hacer un caso nomás, cuando es negativo. ¿Ya? A ver. ¿Qué es lo que sucede ahí? La superficie de nivel se supone que la estamos definiendo de esta forma, ¿no? F de x, y, z, le llamamos a eso un K. ¿De acuerdo? Le llamamos un K. Le llamamos un K. Listo. Nos pide para K igual a menos 12. Ahí es donde nos sale nada. Entonces vamos a tener acá, que y cuadrado más z cuadrado menos seno cuadrado de x, eso es igual a menos 2. Y ahí no hay puntos que satisfagan, ¿no? Porque esto de acá es esta expresioncita de acá nomás.
Depende del seno de ahí, pues. Es menos 2 más seno cuadrado de X. Y nosotros sabemos que el seno cuadrado está entre 0 y 1 nomás. Entonces, ese lado derecho siempre va a ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? Claro, profesor, no cumpliría. O sea, no cumple. O sea, no existe ahí superficie de nivel para K igual a menos 2. O sea, el seno cuadrado está entre 0 y 1 nomás. ¿De acuerdo? Si le sumamos menos 2, sale negativo ahí. Bien. Que directamente puede haber sido, pero cada uno lo razona a su manera. Acá, yo cuando el profesor tiene que calificar, él tiene que ver las propuestas también del estudiante, ¿no? Que hasta no existe superficie de nivel, ¿no? Superficie de nivel. Ya está. ¿Qué pasa si K es igual a 0? ¿Qué pasa si K es igual a? ¿Qué pasa si K es igual a 0? Tendríamos esta expresión de aquí, ¿no? Y cuadrado más z cuadrado menos seno cuadrado de X, y esto es igual a 0. Entonces, tú lo que haces ahí, por ejemplo, no apelas necesariamente que las trazas, nosotros, no, apelas a todas las herramientas que tú has aprendido. O sea, el asunto es que tú muestres por lo menos una parte de la gráfica, una porción por lo menos. No se te va a pedir también que hagas un dibujo con trama y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo en particular lo que quiero es que por lo menos sepas cómo podrías o qué herramientas podrías usar para resolver y graficar esa ecuación que te da, ¿no? ¿Cómo grafica los puntos que satisfacen esa ecuación? Yo lo podría hacer más o menos así, ¿ve? Y cuadrado más z cuadrado es igual a seno de x al cuadrado. Ya está. ¿Qué significa si yo coloco x igual a 1? Significa que tienes y cuadrado más z cuadrado, eso es igual a 1. Significa que en el plano x igual a 1, ahí hay una circunferencia de radio 1. ¿Y qué pasa si x es igual a 0? ¿Qué pasa si x es igual a 0? Tendría simplemente el punto 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Tendríamos el punto 0, 0, 0. La intersección con ese plano YZ nos da esa intersección. Ahora, ¿qué quiere decir eso de ahí? No sé si sale lo que yo quiero acá, ¿no? ¿Qué pasa si x es igual a una constante? Entonces, y cuadrado más z cuadrado es igual a c al cuadrado. Y eso de ahí es una circunferencia. ¿Hasta ahí estamos viendo bien? Con planos paralelos a y z nos van a salir circunferencias, ¿sí? Profe, una consulta. ¿Es cuando x es igual a 1 o seno de x es igual a 1? ¿Cómo? Seno de, cuando x es igual a 1 nos queda seno de 1, ¿no? Así, seno de 1, ¿sí? Claro, profe. Y Seno de ahí ya 1. sería diferente. No, pero es una circunferencia también, algo así, ¿no? Pero la corrección está precisa, ¿sí? ¿Sí? Es una circunferencia. Ahora, Sí, profesor. si x es igual a c, si x es igual a c, tendríamos seno de c, ¿no? Ahí está, seno de c. Acá está, chévere, ¿eh? Eso es lo que me gusta, ¿no? Sería aquí seno de c, ¿no? ¿Está bien? Inclusive eso nos hace ver más todavía, ¿no? Si yo pongo seno de c, entonces ese seno de c es un radio, de alguna manera, ¿no? Y ese radio nos dice que debe estar entre 0 y 1. ¿Está bien? O sea, el radio de esa circunferencia, ¿no? Claro, Eh, profesor. claro, es un radio que está solamente entre 0 y 1. Eso ayuda más todavía, porque mira, entonces eso me da la idea de lo siguiente.
que como te van a salir circunferencias, entonces empiezas a analizar acá. Decir que esto es constante o esto es constante no nos va a ayudar mucho. ¿Qué pasa si lo prolongamos en el plano que está al frente? X es igual a 0. Ya sabemos que esto es 0, 0, 0. Pero ¿qué pasaría si yo quiero verlo en el plano que está al costado? Acá. Así, a ver si nos ayuda. A ver. ¿Qué pasa si y es igual a 0? ¿Qué tendríamos nosotros acá? Seno cuadrado es igual a seno de x al cuadrado. O sea, tenemos acá que z es seno de x o z es igual a menos seno de x. Ya está. Eso es prácticamente lo que tú verías en el plano XZ. O sea, en el plano XZ tendríamos acá, ¿no? Esto es X y esto de aquí es Z. De alguna manera tendríamos esto, ¿no? De alguna manera tendríamos esto de acá. Podríamos decir acá, esto es el seno, ¿no? Algo así. Podría ser, esto de acá es con el positivo, ¿no? Eso de ahí es esto de acá, ¿no? ¿Está bien? Eso es esa de ahí. Y podríamos trazar una verdecita, el signo cambiado, ¿no? Ahí está. Ese de ahí sería este de acá, ¿no? La verdecita. Le cambiamos de signo, pues, al seno, ¿no? Entonces ahí aparece esas figuritas. Cuando sucede eso de ahí, como va a ser periódico el asunto, yo les sugiero que grafiquen un pedacito nomás, porque de repente no nos sale, ¿no? Entonces, eso implica que, ¿qué pasa si hacemos z igual a 0? En el plano XY también se va a ver figura de este tipo. Entonces, lo que podríamos hacer ahí, ¿cómo podría hacer la gráfica? Ya me metí aquí, un ratito, ya me metí acá, un ratito, vamos a hacerlo con negrito acá. La gráfica lo podríamos hacer de esta forma, ¿no? A ver. Lo podríamos hacer y graficar una pequeña porción nomás. Ya está. Si nosotros estamos viendo ahí en XZ, tendríamos algo así. Voy a graficar una partecita ahí. Ya está. Voy a graficar esta partecita de acá. Y esta partecita de acá. ¿Está bien? Entonces nos va a salir ahí con verdecito, ¿no? Nos va a salir ahí con verdecito. No sé si la van viendo esa porcioncita de ahí. Y aquí viene el asunto, ¿no? ¿Qué pasa si X vale 1, ¿no? ¿Qué pasa si X vale 1? Nos van a salir, cuando X es constante, nos van a salir circunferencias. Quiere decir que acá nos van a salir algo así. ¿Ve? Algo así nos van a salir. Nos van a salir circunferencias. O sea, nuestro grafiquito podría ser así, ¿no? Ahí está. ¿Ve? Eso podría ser nuestro... No sé si lo van viendo ahí. Y eso sigue para la parte de atrás también, ¿no? Parte de atrás. Ahí está. Esto de acá debería ser así. Y por acá también, de esa parte. Yo me contento con una sola porción nomás. Que el alumno sepa de qué se trata. Yo le dejaría, por ejemplo, no es necesario que lo haga, porque tampoco es preguntarle algo que no es directamente que se puede hacer. Ya cuando tú dices K igual a 1, entonces cuando es igual a 1, acá sería más 1, ¿no? Entonces lo que va a pasar ahí, que ya no se va a cerrar, pues, sino se va a abrir un poquito, ¿no? Entonces vas a tener algo así, ¿no? Algo así, se tiene que abrir, ¿no? Le das K igual a 2, se va a abrir un poquito más, ¿ya? Sigamos entonces con lo que estábamos haciendo.
Derivadas parciales, ¿no? Yo lo pregunté hace años, algo así, no me acuerdo bien la pregunta, pero algo así era, ¿ya? Y el alumno tenía que graficar una porción, ¿no? A ver. Las derivadas parciales tienen su interpretación, ¿ya? Mira, yo voy a tratar de mostrar acá algo, y ahí creo que tengo un material y se los voy a pasar, ¿ya? Para que ustedes lo vayan viendo. Lo que pasa es que algunos de los compañeros, usan las derivadas parciales para hacer plano tangente. Yo ese material lo dejo de plano tangente para después, porque hay que acostumbrarse a graficar un plano tangente, pero para una superficie cuádrica, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo calculas? El Z ya no está despejado. Si tú te dedicas tiempo a hacer allá la ecuación del plano tangente con Z igual a F de X, Y, después vas a sufrir. Entonces yo lo dejo eso pendiente. Cuando el Z no está despejado, se hace con derivación implícita. Y te sale todos los casos. Cuando Z está despejado o cuando Z no está despejado. ¿Ya? Es que, por lo menos un poquito. Derivada parcial que no entra a la práctica. ¿Les parece bien? Sí, mejor, profesor. Esta continuidad nomás. Solamente hasta continuidad. ¿Está claro esa parte ahí? Profesor. Ya, pero les voy a enviar dos practiquitas ahí, entre comillas, resueltas, para que tengan una idea, ¿ya? Dos practiquitas ahí que tengo, ¿sí? Pero se me ponen las pilas, o sea, vayan practicando cada vez un poquito, dedicarle más no a este curso, sino a todos, ¿ya? A ver, la interpretación geométrica es más o menos lo siguiente. Se parece mucho a lo que tú hiciste cuando tenías de una sola variable. Y igual a f de x. Y tu profesor se esmeró, ¿no? ¿Cómo interpretaba la derivada en el punto x sub 0? Entonces él tenía así. Él tenía acá, era así, por decirlo. Mayormente se usa en los libros crecientes, pero podría ser también la función decreciente, ¿no? Ya está. Entonces el profesor acá decía en el punto x sub 0, por decir acá, x sub 0, y aquí le ponía el punto y sub 0. En el punto x sub 0, y este es el punto y sub 0. Y él trazaba ahí una recta tangente, ¿no? Ahí está. Ahí utilizaba la recta tangente. Esa recta pasa por el punto x sub 0, y sub 0. Esa recta también tiene una pendiente. Esa pendiente es justamente la derivada de la función en el punto x sub 0. Eso es lo que hicieron ustedes. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profesor. Ya está, eso. Pero, ¿qué es lo que sacas de ahí? Eso es lo que está en un plano, mira. Eso está en un plano, mira. Esto es x y esto de acá es y. Todo eso está ahí, mira. O sea, la curva está en el plano y la recta también está en el plano. ¿De acuerdo? Todos estos puntos van a satisfacer la ecuación de esa recta tangente. Y ahí utilizaba pues, la recta tangente, ¿no? Y menos y sub 0. Y aquí era f' en x sub 0 por x menos x sub. Ya podías encontrar la ecuación de la recta tangente. Para encontrar la ecuación de la recta tangente necesitas esa pendiente. Ya está. ¿Qué es lo que pasa con funciones de más variables? Algo parecido, mira. Ahí está. Algo parecido va a pasar. Interpretación, yo le voy a alcanzar. Si no es hoy día, mi preocupación no es ya este tema, sino mi preocupación ya es que tú tengas material para la práctica del próximo viernes, ¿ya?
Yo voy a tratar de ir también, porque hay que ver la forma de desplazarnos. Que lo que pasa que donde yo trabajo también, los días viernes, salgo del óvalo monitor, y el óvalo monitor, no sé si han escuchado, están haciendo unas obras, y han sacado especiales por televisión que te demoras hora y media en pasar 3 cuadras. Y no hay otra forma, tienes que pasar por ahí. Ese es el problema. Pero me han dicho que ya lo están arreglando. La interpretación. Mira. Esta es una interpretación. Si tú vas a ir, poner en Google, o Google, pones interpretación geométrica derivada parcial, la única que te va a aparecer es esta. La interpretación, por ejemplo, de derivada parcial para una función utilidad no aparece. Y esa deberíamos hacerla también, ¿ya? Esta interpretación geométrica, ¿no? Interpretación geométrica, ¿no? Uy, geométrica, me he escrito muy arriba. Ya está. Ya está, la interpretación geométrica. Por lo menos hagamos una. Y después yo te doy un material y ahí se ve bonito las dos, cómo se deduce todo eso. Mira. Obviamente que tiene que ser con 2 variables. Porque su gráfica justo es la que se puede hacer, ¿no? Entonces, interpretemos, por ejemplo, acá que existe esta derivada parcial. La derivada de z, que es df, la derivada de z respecto de y en el punto x sub 0, y sub 0. ¿Quién es constante ahí cuando deriva respecto de y? ¿Quién es constante? X. Entonces tú dices que x es igual a x sub 0. Pero ese es un plano. ¿Está bien? Ese es un plano. Entonces lo que nosotros tenemos más o menos es así. Así, ¿ve? Ya está. Esto es X, esto es y aquí es Z. Supongamos que la gráfica sea así. Supongamos que la gráfica sea así. Eso que sea Z igual a f de X. Obviamente que tú calculas en un punto que esté en el dominio, ¿no? Entonces, supongamos que sea así. ¿Ve? Ya está. Supongamos que este de acá sea X sub 0 y este de acá es Y sub 0. Listo. ¿Cómo es la gráfica de ese plano? La gráfica de ese plano es así más o menos, ¿no? Es así. ¿Ve? Es así. Ya está. Ya está. Es así. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya está. Ese es el plano X igual a X sub 0. Ese plano rojo forzosamente corta a verde. ¿No ven que esa es la gráfica de la superficie? Y si el punto X sub 0 y Y sub 0, acá, este punto X sub 0 y Y sub 0, está en el dominio, tiene que cortarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta ahí estamos viendo bien? Sí, sí. He mostrado la gráfica y solamente ese plano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá, ¿no? Esta definición de acá es más o menos así, ¿no? Esto es el límite de f de x sub 0 y acá es el que varía, ¿no? Y sub 0 más h menos f de... No es necesario escribirlo, creo, pero ya me metí por acá. Entonces, esto sobre h cuando h tiende a ser 0. Listo. Entonces, en esa intersección que va a haber acá, en esa intersección que va a haber, vamos a ver acá. Ah, ya. Supongamos que la intersección lo hacemos con marrón. Ya está. Lo hacemos con marrón. Ya está.
Ya está. Esa es la intersección. Entonces aquí va a haber un puntito. Este puntito de acá es el punto X sub 0, Y sub 0 y la imagen de F de ese punto. Entonces acá le llamamos Z sub 0. Entonces Z sub 0 para nosotros va a ser F de X sub 0, Y sub 0. Ya está. Pregunta. Esa curvita marrón, esta curvita C es la intersección de quién? Es del plano X igual a X sub 0 con la gráfica de F. Ya está. Hasta ahí estamos yendo bien. Sino que yo te quiero preguntar, ¿esa curva C es plana o no? Esa curva C. Si lo estás intersectando con un plano, tiene que ser plana, pues. ¿No ves que tiene que estar en ambos? ¿Está claro el asunto? Bueno, si ¿Se quieren podía volver. repetir, por favor? Si tú intersectas un plano con una superficie, te da una curva. ¿Esa curva es plana o no? Claro, claro. Ahí sí. Claro, claro. ¿No ves que tiene que estar en ambos conjuntos? ¿No? Tiene que ser plano. Ya está. No necesariamente por el dibujo, ¿no? Ya está. Es como si te dijera, intersecta una recta con una superficie. Lo intersecta en un punto, en dos puntos, pero lo intersecta en puntos, ¿no? Si es que lo intersecta. Bien, entonces ahí viene el asunto. En ese punto de acá, voy a escribirlo acá con rojo y un poquito más grueso. En este punto que está aquí, está la interpretación geométrica. La interpretación geométrica es la siguiente. Lo hacemos con verde, creo. Como está grueso, lo vamos a hacer. Aquí va a haber una recta tangente. Ahí está. ¿Ve? Ahí va a haber una recta tangente así. ¿Se entiende el asunto? Va a haber una recta tangente a la curva C. Esa recta tangente tiene su ecuación, tiene su pendiente también, pero no es la pendiente que nosotros podemos deducirla, sino que yo lo que quería decirle, ahí va a haber una recta tangente y esa recta tangente está contenida en el plano X igual a X sub 0. Esa recta tangente, ¿quién es constante ahí? Para los puntos de esa recta tangente, si está en ese plano. X. ¿No ves que estás derivando para Y? Pregunta, ¿ese plano X igual a X sub 0 es paralelo a YZ o no? ¿Es paralelo a este plano de acá? El plano X igual a X sub 0 es paralelo a ese plano. Ujú. Ya está. La recta tangente es paralela también a ese plano. La recta tangente tiene un punto que es constante, que es el X. Entonces lo que está variando es Y. Eso te va a ayudar un poquito para los problemas, porque lo primero que tienes que hacer en un problema, ¿qué cosa es? Respecto de quién vas a derivar. Entonces, si X es constante, el plano es paralelo a YZ, entonces deriva respecto de Y, porque Y es lo que varía. Y en ese punto, la ecuación de esa recta tangente tiene un vector direccional, mira. Esa recta tiene un vector direccional. El punto de paso es este de aquí. Entonces, lo único que te faltaría a ti conocer es quién es ese vector direccional. Y lo escribimos acá por ahora. Porque sí, no le voy a tomar mucho con esto. Prefiero invertir mis minutos que me queda en enviarle la práctica calificada 1 de 2 ciclos por lo menos. Si puedo, no me estén escribiendo. Si es que puedo, en el transcurso de la semana, les envío una más. ¿Ya? Ya está. Ahora, un ratito. Entonces, el resumen es la recta tangente. La recta tangente. L sub T.
esa recta tangente tiene su vector direccional. Ahora vamos a escribir así. Esto va a ser x, y, z. Y el punto de paso va a ser x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Más r veces, y acá escribimos el vector direccional. Como x es constante, lo que va a variar es y. Entonces vamos a tener un vectorcito acá, ¿ve? Un vectorcito. Ese vectorcito puede ser 0,1, porque solamente varía y. ¿De acuerdo? Vamos a tener estos, no, para acá inclusive, ¿no? Ya está. Pero ese es paralelo a y. Ahora, el vector direccional entonces va a ser así, varía y, ¿no? 0, 1, y la tercera componente justamente es esto de acá. Es la derivada parcial. Acá ponemos z sub y. Ahí está. Ese es el vector direccional. Si deriva respecto de y, el 1 va en y, pues, ¿no? Y si deriva respecto de x, el 1 va en x. ¿No ves que tiene que ser paralelo a x? Ya está. Esa es la ecuación de la recta tangente. Pero observa, esa recta tangente está contenida en un plano, por si acaso. O sea, ese x siempre va a ser x sub 0. El x que, por eso es que sale 0. Entonces, cuando tú vas a sumar, te queda x sub 0 más 0. El y te quedaría y sub 0 más 1. El z sería z sub 0 más r por z sub y. ¿Ya? Ese es por lo menos un adelanto lo que quería yo darle la interpretación de la recta tangente. Y se parece a lo que tú haces porque en forma cartesiana se puede hacer también. En forma cartesiana. ¿No ves que estás en un plano, este de acá, este plano de acá? Este plano es paralelo a YZ. Quiere decir que lo puedes hacer en el plano YZ también. No sé si lo escribo de una vez acá. O sea, a ver. Otra forma, pero yo en realidad casi no uso esta cartesiana. Lo tiro acá. Casi no uso esta cartesiana. Casi no la uso. Vamos a hacerlo más angostito. Casi no lo uso. La recta tangente es en YZ, ¿no? Sería Z menos Z0 igual a la pendiente. Esta de acá. Esta pendiente de acá. Z sub Y en el punto X sub 0, Y sub 0. Por Y menos Y sub 0. ¿No ve que es paralelo a YZ? Pero si yo lo dejo ahí, eso no es una recta. Ese es un plano. Hay que colocarle aquí y x igual a x sub 0. Entonces ahí tiene la intersección de dos planos y eso ya es una recta. Eso es en forma cartesiana, por si acaso. ¿No ves que es paralelo a YZ? Esto de acá es como si fuera el Z y esto de acá es como si fuera el Y. Pues. Lo escribes ahí en ese plano, como lo que aprendiste en cálculo diferencial, ¿no? Sino que hay que adicionarle x igual a x sub 0. Bien, no sé si les envío este material de acá. ¿Listo? A ver, ¿listo? Es una sola pizarra, nomás sale, a ver, ratito. ¿Por qué? A ver, sale una sola. Me salen dos. Ahora me salen tres. A ver, vamos a ver. Deja esto de-
Ya. Ahí les he compartido algo, ¿ya? Entonces, estamos quedando que la práctica es solamente esta continuidad, ¿ya? El próximo viernes. ¿Sí? Sí, Ya, profe. ya no me estén preguntando, ¿ah? No me digan si de todas maneras va a ser y todas cosas por el estilo. Por si internet. Pues somos la W. Eh, Acosta. Acosta. Presente, profesor. Andía. Presente, profesor. Bazán. Presente, profesor. Burga. Presente, profesor. Burga. Campos. Presente, profesor. Campos Oscar. Oscar y Pie. Presente Campos Oscar. Ya, Oscar nomás me dice ya. Pues. Luigi Carrasco. Carrasco presente, profesor. Ítalo Casanova. Presente. Carlos Chaiña. No, presente. Wilmer Gamboa. Presente, profesor. Kevin Gil. Presente, profesor. James Herrera. Profesor James Herrera ha escrito por el chat que no puede hablar, pues no tiene audio. No puede hablar, no tiene audio. Celso Guamaní. Presente, profesor. Josué Juárez. Gianmarco Leandro. Gianmarco no está, ¿no? François León. Presente, profesor. Belén Lozada. Presente. Luis Ángel Malacas. Presente. Franco Mejía. Presente. Sergio Mejía. Presente, profesor. Alan José. Alan José Mendoza. Alessandro Mesa. Presente, profesor. Diego Montes. Presente, profesor. Miguel Navarro. Luz María. Presente, profesor. Gracias. Michael Quilca. Presente, Michael. profesor. James Quispe. Presente, profesor. Mena Quispe. Presente, profesor. Willy Ruiz. Willy Ruiz. Aldair Sabino. Presente, profesor. Ernesto Salazar. Presente. Sebastián. Presente, profesor. Presente Salazar, profesor. Presente. Sí, ya lo puse ya, no te preocupes. Ok. Sebastián Rosas. Sebastián. Sebastián Celoso, presente, profesor. Jack Santiago. Presente, profesor. Yomira Torres. Presente, profesor. Oscar Torres. Presente, profesor. Oscar Torres. Diego Villar. Presente, profesor. A ver, Willy Ruiz. Miguel Navarro. Profe, Ruiz está presente, solo que su audio está mal. ¿Quién? Ruiz Tafur. No le escucho nada, no le puedo escuchar. Ruiz Profe, ¿no Tafur me dijo escucha? presente hace rato, profesor. Creo que ¿Cómo? puso en vez de Sabino. No, yo estoy llamando a los que los tengo acá como faltos. Voy a repasar de nuevo, ¿ya? A los que están faltos. Gianmarco Leandro. Alan Mendoza. Miguel Ángel Navarro. Willy Ruiz. Sí está, profe, en la clase. Ya, Willy Ruiz. Listo. El resto ya está bien. Bien, ya nos vemos entonces, ¿ah? Nos vemos. Hasta Muchas luego, gracias. profesor. Hasta continuidad. Ya no me estén preguntando. Y es práctica el próximo viernes.
de 10 a 12. Nos vemos. Hasta luego, Profesor, profesor. muchas Luego, profe. gracias. Por el chat, profesor. Profe.